aclarado el ensayo de consolidación y su procedimiento para lo que es el ensayo de consolidación, ¿no? Cuyo resultado es esta gráfica, muy parecido a esta gráfica, donde las mediciones que se realizan a través del procedimiento del ensayo de consolidación requiere del control durante casi 2 semanas, durante casi 2 semanas, de las deformaciones que ocurren a una arcilla saturada en un consolidómetro ante cargas que se les va colocando al sistema y el control de la deformación correspondiente. Como es un elemento tan pequeño, de 6 centímetros de diámetro, 6.35 centímetros de diámetro y una altura de 25 milímetros, el proceso de consolidación en esta muestra en laboratorio se da a lo largo de un día. ¿Ya? Por lo tanto, cada incremento de carga, ¿no? Cada vez que se aumenta de carga de un día para el otro, se va controlando durante el lapso del día cómo se va deformando esta muestra de suelo en el consolidómetro. Por su escala tan pequeña, es que el proceso de consolidación se da a lo largo del día. Y por eso se controla en función del tiempo, ¿ya? Cuando se ha cargado la muestra, se va controlando a los 0.1, 0.5, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 24 horas, ¿no? Durante todo ese tiempo se va controlando cómo el suelo va reaccionando y el proceso de consolidación se da en esta muestra, ¿ya? Entonces, se tiene estos resultados registrados hasta que dentro de la muestra se produce ya el asentamiento por consolidación y se tiene una variación de deformación que es traducido en una variación de índices de vacíos en esta gráfica. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos puntos requiere 24 horas de control en laboratorio. Una vez que se ha pasado la zona donde se puede observar un cambio brusco dependiente en el comportamiento del suelo, es que se dice que se ha pasado el esfuerzo de preconsolidación y este esfuerzo debe ser sobrepasado con al menos 2 puntos más allá de este esfuerzo de preconsolidación, ¿no? En este ejemplo podemos ver que este cambio brusco en la curva, ¿no? Vean que está viniendo, digamos, de forma recta y luego cae bruscamente, ya esta zona. Por esta zona es que está el esfuerzo de preconsolidación y más allá de esta zona, por lo menos hay que tener 2 puntos adicionales para formar esta otra pendiente. Una vez que se llega al máximo, se tiene que retornar con en puntos de al menos 0.25 la carga máxima, ¿no? En este caso son 4 puntos. Si bien no está bien pegado a la norma, pero son más informaciones. Por lo tanto, está acorde a lo que se espera en la obtención de datos. Entonces, lo que hemos quedado el día sábado es poder ver cómo esta información, que es una gráfica de curvas, ¿ya? De curvas, puede ser transformado a parámetros de rectas, porque el estudio que se basa para la teoría
es a través de estas rectas, pendientes rectas, no pendientes curvas. Entonces existe un procedimiento para transformar, para procesar los resultados de ensayos de consolidación en ensayos de laboratorio, en ensayos de campo que nos sirvan para los cálculos. ¿Ya? Entonces hemos quedado que se estudie el procesamiento de los resultados de ensayos de laboratorio. Entonces, para eso, el punto 246 del texto presenta esta gráfica, que es una colección de resultados de ensayos de laboratorio de consolidación, donde la característica principal es la calidad de los resultados que se obtienen, ¿ya? Al ser este ensayo sobre una arcilla saturada, ¿ya? Sobre una arcilla saturada de 25 milímetros, es una muestra muy pequeña y es una muestra muy sensible ante diferentes cambios. La idea de este ensayo es que represente lo que represente el comportamiento que tiene el suelo, que es un suelo fino saturado en campo. ¿Ya? Si uno tiene una muestra de suelo, si tiene un estrato de arcilla saturada, en ese estrato de arcilla se va a producir el proceso de consolidación una vez que se tenga la carga a través de la fundación superficial. ¿Ya? Entonces, la muestra de este pequeño, obtener una muestra que represente a todo este estrato es un procedimiento muy delicado, ¿ya? Porque hay que mantener la misma estructura que tiene el suelo en campo, hay que mantener el grado de saturación, ¿ya? Porque esto está por debajo del nivel freático, por lo tanto el grado de saturación que se estima es cercano al 100%. Esto durante la extracción de la muestra en campo hasta el traslado hacia el laboratorio especializado para poder estudiar el proceso de consolidación. Entonces, durante todo ese proceso, la muestra puede perturbarse, puede no mantener la misma estructura que se tenga en campo y esa perturbación puede ser trasladada a muestras, a resultados de ensayos de consolidación poco confiables. De forma general, vamos a clasificar los resultados de consolidación acorde a su forma de resultados, vistos desde la gráfica de índice vacíos versus el logaritmo del esfuerzo vertical. Y vamos a ver esta característica. Una pendiente, un cambio brusco de pendientes, ya notorio, ya como es este. La primera curva superior. Un cambio brusco de pendiente, notorio, va a ser indicativo de una muestra de alta calidad, donde se puede observar claramente que el esfuerzo de preconsolidación está en esta zona donde hay un cambio brusco de pendientes, ¿ya?
El esfuerzo de preconsolidación se encuentra por esa zona. Y podemos afirmar eso porque se ve claramente que estas dos pendientes son diferentes, ¿no? Claramente diferentes. Y hay un cambio brusco. Entonces eso nos permite afirmar que por esta zona está el esfuerzo de preconsolidación. Y eso va a ser bueno para las futuras interpretaciones. Pero la otra clasificación es cuando no existe una clara, un cambio brusco de pendientes en los resultados. Ya vean que la última gráfica parece mantener una sola pendiente, ¿ya? O cambiar ligeramente de pendiente. Ya no se puede decir en esta zona está el esfuerzo de preconsolidación porque los resultados del laboratorio no presentan esa característica. Vean que cuando hemos estudiado la historia geológica del suelo, existe una clara diferenciación entre la pendiente del índice de compresión y el índice de recompresión. Aquí hay un cambio brusco de pendientes, representado, si es que están en los puntos 6, 3, 6, 7 o 9, ante un incremento de cargas y superado el esfuerzo de preconsolidación, existe aquí un cambio de pendiente brusco entre la línea verde y la línea roja. Esta misma característica debe poder observarse en los resultados que se obtienen del ensayo de consolidación. Y ese cambio brusco debe observarse claramente, ¿ya? Si se observa, el ensayo es de alta calidad y nos va a servir para los cálculos. Y si no se observa claramente, habría que repensar de repetir el examen, el ensayo, o ver nuevamente de extraer la muestra del suelo y llevarlo al laboratorio, porque esta característica es la que se debe observar en los resultados de ensayos para su interpretación. Un momento, por favor. Lo recomendable para poder interpretar los resultados de un ensayo de consolidación es que la gráfica de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzo vertical presente un cambio brusco de pendientes. Si no es así, recomendar volver a repetir los ensayos, pero eso es 2 semanas de trabajo, tal vez 3, y ser muy cuidadosos en la realización de estos ensayos, ¿no? Y si es que los resultados no son satisfactorios, es recomendable volver a realizarlos hasta que la muestra presente este comportamiento, ¿ya? Entonces, con estos resultados, vean que acá un poco este resultado, bueno, sí presenta un cambio brusco, ¿no? Un cambio brusco que por esta zona se puede observar. Entonces, podríamos decir que sí se puede trabajar con los resultados de ensayos de consolidación, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede realizar con estos resultados? Con estos resultados se puede obtener, vamos a decir, primeramente, el esfuerzo de preconsolidación, el valor del esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Con los resultados de... Y para esto el texto presenta 2 métodos, ¿ya? Primero presenta el método Casagrande y luego el método log-log. Pero para explicarlo, primero vamos a ver el método log-log, que es un procedimiento más sencillo, y luego el de Casagrande, ¿ya? ¿Qué dice el método log-log?
el logaritmo. Dice, una vez que se tengan los resultados del ensayo de consolidación en índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos efectivos verticales, transforme estos resultados en una gráfica del logaritmo de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzos efectivos verticales. Entonces, aquí se traslada, se transforma, se observa, se cambia, ¿ya?, los resultados a una gráfica de logaritmo índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos verticales. Estos resultados se van a acomodar en una curva cuyo inicio va a presentar una recta y luego un cambio brusco de pendiente hacia otra recta, ¿ya? Entonces, al cambiar el logaritmo de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzos, esta gráfica va a ser parecida a esta recta, donde se va a observar que al principio de la recta se tiene un ajuste de los puntos hacia una recta, y lo propio en la parte final, que se va a ir ajustando hacia una recta. El procedimiento indica identificar, ¿ya?, las líneas rectas al inicio y al final hacia una línea recta que mejor se ajusten a las proporciones de las curvas que se encuentran antes y después del punto de transición, de tal forma de que estas líneas correspondan, de tal forma de que la intersección de ambas líneas corresponde al valor de preconsolidación. Entonces, al identificar estas zonas, se tiene que ajustar, ¿ya? Se tiene que ajustar hacia unas rectas, y la intersección de estas rectas nos indica el esfuerzo de preconsolidación según el resultado de ensayo de consolidación, ¿ya? ¿Se entiende este procedimiento? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Ese es un método. El segundo método es el procedimiento de Casagrande. Casagrande indica el siguiente procedimiento. Dice, identificar el punto A de la curva de compresión laboratorio. Este es el punto que tiene el menor radio de curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? El radio de curvatura es una expresión matemática, ¿ya? Es una expresión matemática donde cada punto de cada curva, ¿ya?, cada punto de una curva puede inscribir una única circunferencia tangente a cada punto, ¿ya? Y el radio de esa circunferencia es llamado el radio de la curvatura, ¿ya? Entonces, a lo largo de un trayecto de una curva, cada punto tiene definido su radio de curvatura, que es la inscripción, ¿no?, el
el radio de una circunferencia que pasa por ese punto tangente a ese punto. ¿Ya? La idea es que el radio de curvatura, la idea del radio de curvatura es que se hace mucho más grande para trayectos que son cercanas al plano, ¿ya? En cambio, en una curva, el radio de curvatura se hace mucho más pequeño, ¿ya? Se hace mucho más pequeño. Entonces, en esta gráfica, ¿ya? En esta gráfica podemos ver que, digamos, en este punto, ¿ya? El radio de una circunferencia que sea tangente en este punto es una circunferencia con un radio muy grande, ¿ya? Muy grande, porque es casi una recta, ¿no? Entonces, el radio es muy grande. En cambio, en esta zona donde es el cambio brusco, la circunferencia que puede ser inscrita tangente a ese punto, el radio de esta circunferencia es un radio bastante pequeño. Entonces, el procedimiento de Casagrande, ¿ya? El procedimiento de Casagrande implica poder identificar este punto en el resultado del ensayo de consolidación de forma visual, ¿ya? De forma subjetiva. Esto ya depende de cada uno y de la experiencia que uno puede tener al interpretar estos resultados, ¿ya? Entonces, uno puede definir en esta zona donde hay el cambio brusco, qué punto es el que podría tener el menor radio de curvatura, ¿ya? Y a este punto se le llama el punto A. Identificar el punto A, que es el que tiene menor radio de curvatura. Dibujar una línea horizontal a partir del punto A, dibujar una línea tangente a la curva de compresión que pase por el punto A, bisectar el ángulo formado por ambas líneas en el paso 2 y 3, la horizontal y tangente, y finalmente extender la porción recta de la curva vigente a través de la bisectriz del ángulo, y el punto de intersección será el punto B, siendo la abscisa de este punto el esfuerzo de preconsolidación, ¿ya? Ese es el procedimiento de Casagrande, que el paso 1 es identificar este punto, el paso 2 es trazar una horizontal, ¿ya? En este punto, el paso 3 es trazar la línea tangente de ese punto, ¿no? Y estas ambas líneas forman un ángulo que el paso 4 es bisectar este ángulo, es decir, dividir este ángulo en dos partes iguales y trazar una recta bisectriz, es decir, que separe este ángulo en dos partes iguales. Y el quinto paso es prolongar de la parte final del ensayo de consolidación una recta. Prolongar una recta del trayecto de la parte final del ensayo de consolidación. La intersección de estos dos últimos rectas, la recta de la bisectriz y la prolongación, nos indica el esfuerzo de preconsolidación según Casagrande. ¿Ya? Mencionar que el procedimiento de Casagrande se trabaja en el resultado de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzo vertical. No es los únicos métodos que se conocen, existen dos métodos más, uno que es Pacheco y Silva, que no está en el texto.
Pacheco y Silva, consolidación. Hay que buscar con Pacheco y Silva 1970. Pacheco y Silva es un método, no encuentro una gráfica, tal vez se pueda... Método Pacheco y Silva 1970. En un ensayo de consolidación, trazar la recta AB paralela al eje de abscisa que pasa por el punto 0 e índice vacíos inicial, ¿no? Para eso se necesita el resultado del índice vacíos inicial que se obtiene en el ensayo, ya como habíamos mencionado, se obtiene en el ensayo a través de la inecuación de grado de saturación por el índice de vacíos, que es la gravedad específica por el contenido de humedad. En este ensayo se requiere la determinación del contenido de humedad inicial, la gravedad específica y que la muestra de suelo esté por debajo del nivel freático. Esto garantizaría que el grado de saturación sea tomado 100%, es decir, 1, y por lo tanto se obtiene el índice vacíos inicial en la muestra de suelo. Entonces, en Pacheco Silva, este dato nos identifica el tramo AB, que es el trazo horizontal en este punto. Trazar la recta de la prolongación del tramo recto de la curva de consolidación CD hasta intersectar la recta AB. Es decir, que en la parte final ya se identifica una recta y prolongar esta recta. El punto M, desde el punto hasta intersectar la recta AB. Desde el punto de intersección de las rectas AB y CD, trazar una recta perpendicular al eje de la abscisa hasta intersectar la curva de consolidación M.
es decir, de la intersección baja una vertical hasta intersectar la curva de consolidación. Desde el punto M, trazar una paralela a la abscesa, al eje en la abscisa hasta interceptar el punto I, que es la prolongación de la recta CD. Desde el punto de intersección I, trazar una línea perpendicular en la abscisa hasta interceptar dicho eje, y el punto de intersección corresponde al valor de la presión de preconsolidación. ¿Ya? Ya, este es el método Pacheco-Silva, que es un método desarrollado en Brasil, que no está en su texto, pero modo de poder nutrir, ¿no?, de otros métodos, ¿ya?, a los tradicionales que se presentan en el texto, que es el método logaritmo y el método de Casagrande, ¿no? Pacheco-Silva, pueden buscarlo como yo lo he buscado. Y el cuarto método es un método de aplicación matemática, ¿ya?, a la curva del ensayo de consolidación, ¿ya?, que es un apoyo al método Casagrande. El método Casagrande indica identificar el punto con el menor radio de curvatura, ¿ya? Y el menor radio de curvatura está relacionado con el término de máxima curvatura, que es un valor K, que es 1 entre el radio de curvatura. Entonces, si uno aplica un ajuste este ajuste, un ajuste de una curva al ensayo de consolidación, puede aplicar la teoría matemática para identificar el punto de máxima curvatura del resultado de ensayos de laboratorio, para poder aplicar sobre este Casagrande, ¿no? Entonces, esos son los 4 métodos que se tienen para poder identificar el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, un resultado del ensayo de consolidación es la obtención del esfuerzo de preconsolidación, y es una forma de poder obtener este valor que nos ayuda a determinar si el suelo que hemos extraído y hemos mandado hacer el ensayo de consolidación, con respecto a su esfuerzo actual, es decir, si determinamos el esfuerzo de preconsolidación y lo dividimos entre el esfuerzo que tiene actualmente, estamos hallando la razón de sobreconsolidación. Y si este valor es cercano a 1, 1.1, 1.2, estaríamos ante un suelo normalmente consolidado. Si este valor es mucho más grande, mayor que 1.2, estaríamos ante un suelo sobreconsolidado. Entonces, necesariamente, para poder calcular asentamientos por consolidación primaria, es necesario realizar el ensayo de consolidación, porque el resultado de esos ensayos de consolidación nos va a poder permitir valorar el esfuerzo de preconsolidación y poder determinar la razón de sobreconsolidación, que nos va a indicar que este suelo presente en nuestro proyecto es un suelo normalmente consolidado o es un suelo sobreconsolidado. Y con ese valor, con ese dato, vamos a poder
predecir cuál va a ser su comportamiento ante las cargas. Si el suelo es normalmente consolidado y se aplican cargas, es decir, luego se construye una fundación y esta fundación va a transmitir una carga neta al suelo en esta profundidad y esa carga neta va a hacer que el suelo presente un incremento de esfuerzos. Y si el suelo es normalmente consolidado, lo primero o las deformaciones que van a ocurrir en un suelo normalmente consolidado a partir del incremento de esfuerzos efectivos, va a ser una deformación acorde al índice de compresión, al índice de la línea roja, al índice de compresión. Pero si el suelo es normalmente consolidado, ante un incremento de esfuerzos, lo que va a ocurrir primero es una deformación acorde al índice de recompresión. Si este incremento de esfuerzos supera el esfuerzo de preconsolidación, va a ocurrir dos deformaciones, uno a través del índice de recompresión y el segundo término a través del índice de compresión, como es el caso del suelo en el caso 7, ¿ya? En el caso 3, en el caso 9, el incremento de esfuerzos a partir de estos puntos ha superado el esfuerzo de preconsolidación del suelo. Por lo tanto, hay dos trayectos de asentamientos, uno con el índice de recompresión y el segundo con el índice de compresión. Pero si no ha superado, como es el caso del punto 6, si el incremento de esfuerzos no supera al esfuerzo de preconsolidación, el suelo solamente se forma en el trayecto del índice de recompresión, es decir, a través de la línea verde. ¿Se entiende? Vaya. Podría explicar el procedimiento log-log otra vez. ¿Ya? El procedimiento log-log requiere que esta gráfica la trabajemos en una gráfica del logaritmo de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos verticales. Una vez que se ha transformado estos datos en una gráfica del logaritmo de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos efectivos, se va a poder identificar dos tramos rectos al inicio y al final de este ensayo. Estos trayectos tienen que ser ajustados a una recta que las represente y se prolonga esta recta a través de la gráfica de esta manera, tanto en el trayecto inicial como en el trayecto final. La intersección de estas dos curvas, de estas dos rectas, nos muestra el valor de esfuerzo de preconsolidación. Eso es lo que podría explicar. ¿Entienden? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. El segundo resultado que se puede obtener son las pendientes de índice de recompresión y el índice el índice de recompresión y el índice de compresión. A partir del resultado del ensayo de consolidación del laboratorio.
Y esto se trabaja en una gráfica de índice vacíos versus el logaritmo del esfuerzo efectivo vertical. Aquí hay que separar dos procedimientos, ¿ya? Que vamos a ver qué se diferencian a los resultados que se obtienen. ¿Ya? Y además, suponiendo que ya conocemos, porque ya podemos determinar el esfuerzo efectivo vertical y el esfuerzo de preconsolidación, entonces conocemos que la muestra que estamos tratando es una muestra normalmente consolidada o una muestra sobreconsolidada. Otra forma de saber de que estamos trabajando con este tipo de suelos sin necesidad de calcular el esfuerzo de preconsolidación es observando la gráfica, donde una gráfica muy prolongada en la parte inicial, como es esta, nos indica que el suelo es sobreconsolidado porque se está deformando muy poco hasta que llegue el esfuerzo de preconsolidación y se tengan deformaciones mucho más grandes. Entonces, una gráfica parecida a esta, donde hay un trayecto largo ya en la parte inicial, indica que el suelo es sobreconsolidado, ¿no? Y se puede confirmar calculando el esfuerzo de preconsolidación y comparándolo con el esfuerzo efectivo inicial. Sin embargo, un trayecto como este, en el cual ya a partir de la deformación ya existe un cambio brusco, indica que el suelo parece que es normalmente consolidado, o está muy próximo a esta situación, ¿no? Entonces, en el cual ya directamente ya ocurren deformaciones grandes ante pequeños incrementos de esfuerzo, ¿no? En cambio, ante incrementos de esfuerzo se va prolongando, deformando de forma pequeña, hasta que llega un punto en el que ya la deformación se hace mucho más grande. Entonces, podemos decir en forma general que la identificación de estas características en la curva de resultados de esfuerzo, de los esfuerzos de consolidación, establece las condiciones en las cuales el suelo se encuentra. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento de Schmermann indica, 1, extender la porción de la curva virgen del lavatorio hacia abajo, ¿ya? ¿A qué llama curva virgen del lavatorio? A los resultados del ensayo de consolidación, hacia abajo hasta que se intersecte a una abscisa de un índice de vacíos aproximadamente igual a 0.42 del índice de vacíos inicial y denominarlo el punto E. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que tener conocimiento del valor del índice de vacíos, ¿no? Que es un resultado que se puede obtener a través del contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica, tomando en cuenta que el suelo está completamente saturado y que se encuentra por debajo del nivel freático en campo. Entonces, a este valor de índice de vacíos se calcula el 42%, 0.42 de índice de vacíos, y se intersecta esta recta con la prolongación del trayecto final que se asemeja a una línea recta, ¿no? A este punto se lo denomina el punto E. El punto E. Paso número 2.
Determinar el valor de índice vacíos inicial y el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Y para esto ya se tienen los datos, se tiene conocimiento de la configuración del suelo, entonces se puede calcular el esfuerzo efectivo inicial y del índice vacíos inicial. Entonces, agarrar y graficar el esfuerzo efectivo inicial con el índice vacíos inicial y denominarlo el punto C. ¿Ya? El punto C. Paso número 3. El paso 2 es el índice vacíos, el paso 3 es el cálculo del esfuerzo efectivo inicial. A partir de este punto, los pasos, aquí hay que trabajarlo como arcilla normalmente consolidada o arcilla sobreconsolidada. La elección entre una y otra condición está hecha en función a la observación del punto de transición o discontinuidad de la curva del laboratorio. Para luego determinar el esfuerzo efectivo inicial, se detiene que si el punto de transición está aproximado al esfuerzo efectivo inicial, el suelo es un suelo normalmente consolidado. Si el punto de transición es mayor al esfuerzo efectivo inicial, el suelo es sobreconsolidado y el valor de OCR es mayor a 1. Entonces, aquí vamos a separar, ¿no? Para una arcilla normalmente consolidada, ya, vamos a decir que el índice vacíos y el esfuerzo efectivo inicial es la intersección de estos dos valores, ¿ya? El punto C, ¿ya? El punto C, y vemos que el punto C está cercano a la transición, ¿ya? Entonces este es un suelo normalmente consolidado. Entonces para este trayecto, para este caso, el procedimiento es unir, ¿ya? Unir la intersección del índice vacíos y el esfuerzo de preconsolidación con el punto E. Y la pendiente de esta recta corresponde al índice de compresión. Y entonces este punto con el punto E, esta parte del trayecto corresponde, la pendiente de este trayecto corresponde al índice de compresión. Y la pendiente de la curva de expansión corresponde al índice de recompresión. Entonces, de esta manera, para suelos normalmente consolidados, se puede obtener los resultados del índice de compresión y el índice de recompresión. ¿Qué pasa para suelos sobreconsolidados? Para suelos sobreconsolidados, antes de graficar, tenemos que determinar cuánto es la pendiente del índice de recompresión, que eso se lo saca de los datos de este trayecto de descargado de la muestra. Y a partir del punto C, que es el índice vacíos versus el esfuerzo efectivo inicial, se traza una recta con la misma pendiente, es decir, que son paralelas a este tramo. ¿Ya? Luego dice... Luego graficar la vertical del esfuerzo de preconsolidación
calculado por los otros métodos. Y determinar el punto D. Luego, unir el punto D con el punto E, y la pendiente de esa curva va a ser la pendiente del índice de compresión, y la pendiente del último trayecto va a ser el índice de recompresión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo se calculan estas pendientes? ¿No? Como se está trabajando en la gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos efectivos, las pendientes se las calculan mediante esta fórmula, la diferencia de índices vacíos dividida entre la diferencia de los logaritmos de esfuerzos verticales, ¿no? Entonces, acá lo que se representa es en valor positivo. Siempre el índice vacío es más alto menos el índice vacío es más bajo de la diferencia de los esfuerzos efectivos, del logaritmo de los esfuerzos efectivos más grandes menos el logaritmo de esfuerzos más pequeño. ¿Ya? De tal forma que estos índices siempre sean en valor positivo y representen la deformación del suelo mediante este procedimiento de consolidación. Otras formas de poder obtener estos resultados es a partir de los valores índice que se pueden obtener de la muestra del suelo, como por ejemplo los contenidos de humedad, los valores límites de Atterberg, algunas características de las cantidades de porcentaje de finos, ¿no? En la muestra, cómo son presentadas estas correlaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Inge. Ya. Entonces, el día de mañana vamos a continuar. Vamos a ver que una vez que se obtienen estos parámetros, el cálculo de asentamientos es en la aplicación de estas tres ecuaciones. ¿Ya? Tres ecuaciones. Una ecuación cuando el suelo es normalmente consolidado, ocurre una deformación a partir del índice de compresión. Cuando el suelo es un suelo sobreconsolidado y existe un incremento de esfuerzos que no supera el esfuerzo de preconsolidación, existe una deformación que ocurre a lo largo del índice de recompresión. Y un tercer caso es cuando el suelo es sobreconsolidado, y el incremento de esfuerzos, la suma del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, supera el esfuerzo de preconsolidación. En este último caso, la deformación ocurre en dos trayectos. Un trayecto es a partir de la línea verde, que es el índice de recompresión, hasta el esfuerzo de preconsolidación, y posterior a este ocurre una deformación producto del índice de compresión, que es el trayecto rojo. ¿Ya? Entonces, para mañana, continúen estudiando el capítulo que ya estamos casi en la recta final, donde se va a explicar cómo funciona esta ecuación y qué características presenta este cálculo. ¿Ya?
Si no hay más dudas, aquí quedaríamos. Gracias.